Señor Señor, Jesús, muchas gracias porque tú eres bueno, tú nos das tu palabra y nos das la oportunidad y el tiempo para apartar, escuchar de ti, Señor. Y hoy pedimos que tú uses a Adán para transmitir tu palabra, tu sentir, tu corazón, Señor, todo lo que está ahí como un tesoro escondido en tu palabra. Y hoy queremos excavar y rescatar ese tesoro y aplicarlo a nuestro corazón y vivirlo. Y Señor, aquí estamos como tus hijos, Señor, anhelantes de escucharte, de saber más de ti, Señor. Bendícenos en este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy muy feliz de poder estar acá de nuevo, ahora por Zoom, así que puedo ver a algunas personas, eso está muy bueno. Sé que hay alguien al otro lado. Y bueno, hoy día vamos a empezar con nuestra tercera sesión, ¿no es cierto?, de la tercera lección del Sermón del Monte. En los dos primeros capítulos vimos las 8 bienaventuranzas, ¿no es cierto?, y también vimos como un panorama más completo de lo que hablaba el Sermón del Monte. Vimos también que habían algunas tentaciones, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que resistir, y 5 actividades de reino que fuimos llamados a vivir. Todo esto era para estar como para mantener el jardín que era nuestro corazón, ¿no es cierto? Y esas 8 bienaventuranzas eran como 8 flores en nuestro corazón. Y eso es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Y bueno, como he dicho antes también, el Sermón del Monte es algo que realmente se predica mediante la vida de uno. Fuimos llamados a vivir lo que se está hablando en esto. O sea, el cristiano fue llamado a vivir de acuerdo a lo que dice el Sermón del Monte. Y en esta tercera lección vamos a ver, el título es Ser sabios y grandes a los ojos de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora, y vamos a ser más específicos, ya no es más general. Así que ahora vamos a ver este tema, y que abarca de Mateo 7, del versículo 13 al 27. Eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. Y la respuesta de cómo somos sabios y grandes delante de Dios es a través de nuestra obediencia. Esa es la gran respuesta. No se trata del ministerio influyente que uno pueda tener, o de miles de personas, o de una persona que uno pueda tener en la iglesia. No depende de eso. Se trata de la obediencia que tiene nuestro corazón. De eso depende nuestra grandeza delante de Dios. Y si no buscamos ser grandes delante de Dios, si no buscamos ser obedientes para Dios, vamos a buscar ser grandes delante de los ojos de las demás personas. Y ese es un gran riesgo que corremos, ¿no es cierto? Entonces, si no somos obedientes para Dios, vamos a querer ser obedientes a las personas y hacer lo que sea para el bien de las personas y no para Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche, ¿no es cierto? Y primero, hablar sobre lo que habla en Mateo 7, del 13 al 14. Así que si tienen sus Biblias ahí, vamos a leer Mateo 7, del 13 al 14, que dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquellos que profesan ser creyentes buscan a Jesús de 2 maneras. ¿Sí? Son 2 diferentes maneras que los creyentes buscan a Dios. Algunos optan de ir por la puerta estrecha, la puerta angosta, y otros por el camino espacioso. ¿Sí? Son esas 2 maneras en las que un cristiano puede vivir su vida: o el angosto o el ancho. No hay otra. ¿Sí? No hay como un punto entre medio. Cuando uno piensa que uno está entre medio, es porque uno está en la ancha, porque la estrecha es muy difícil de llegar, y eso vamos a estar viendo ahora. ¿Sí? Nosotros somos fortalecidos, Dios nos fortalece a nosotros para poder entrar por la puerta estrecha, y por ese camino fuimos nosotros llamados a pasar. El cristianismo no es para gente cómoda. El verdadero cristianismo no es algo cómodo.
No se trata de ir a la iglesia y hacer tus peticiones a Dios y que Él se encargue de toda tu vida. No es algo cómodo el cristianismo. El verdadero cristianismo se trata de vivir una vida de entrega, una vida donde tienes que dejar muchas cosas atrás, dejar tu pasado atrás, dejar los deseos de la carne atrás y realmente vivir en el Espíritu. La puerta angosta hay que buscarla y no es fácil de encontrarla porque es estrecha. Hay que buscarla y no es fácil de encontrarla. El camino angosto es muy difícil para nuestra carne. Es muy difícil para nosotros vivir permaneciendo en el camino angosto si estamos viviendo en la carne, porque si vivimos en la carne nos vamos a dar estos permisos, estos pecados, para nosotros, ¿no es cierto?, que para Dios es pecado todo, estos pecados que nos van a llevar a ir a otro camino y que no nos van a ayudar a permanecer en este camino angosto. Jesús es nuestro mayor ejemplo y Él fue obediente hasta lo sumo. Jesús se inmoló. Él es el Cordero inmolado. O sea que Jesús tuvo que vencer a la carne. Jesús fue 100% humano. Y eso lo vemos en esa escena, ¿no es cierto? Antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, cuando Él dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y al final, ¿qué pasó? Esa copa no pasó de largo. Esa copa Jesús tuvo que tomarla, ¿no es cierto?, en la cruz. Entonces, ¿qué quería Jesús? Jesús quería que pase este reto. Jesús no quería pasar por eso. Pero es más importante lo que Él dijo al final de esa oración, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No es algo fácil. Cristo, Jesús, fue inmolado. Él tuvo que vencer a la carne. Negar de los pasos de mi carne que no son espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de eso nos habla un poco esto de la puerta estrecha, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el camino espacioso y el camino angosto. ¿De cuál es el camino espacioso? Y es donde muchos cristianos, la verdad, andan, incluso dentro de la iglesia. Es popular este camino porque tiene pocas restricciones, dando mucho espacio para las concesiones. Hay espacio para diversas opiniones sobre la moralidad. Los que están en este camino pueden seguir sus deseos y no tener que dejar nada atrás. Por ejemplo, las lujurias o el orgullo. El camino espacioso es para aquellos que viven cómodos, que no tienen nada que dejar atrás, que se dan sus permisos, que viven el cristianismo light, ¿no es cierto? Es un camino de mucha tolerancia y permisividad. Muchos se sienten orgullosos de ser muy tolerantes y de tener una mente abierta. Entonces, este es el camino espacioso, un camino lleno de permisos, donde puedes pecar un rato, total, Dios me va a perdonar igual, o hace eso conscientemente, ¿no es cierto? Total, el amor de Dios total, Dios me ama de igual manera, ¿sí? Ese es el camino espacioso, donde uno se siente cómodo y donde te da ciertos permisos. El camino angosto es el camino muy difícil para nuestra carne, como decía, y requiere que nos neguemos a nosotros mismos. Requiere que vayamos en contra de nuestra voluntad. Así como habla Jesús también en Mateo 16:24, ¿no es cierto? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Todos los días. Hay una versión que dice cada día. No solamente los domingos, no solamente tenemos que ir en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra carne, tengo que levantarme, no sé, temprano para ir al culto, chuta, voy a ir. No se trata de solamente ir un día en contra de tu carne, ¿no es cierto? Ir al culto. Y también esto es un paradigma que hay. Muchos cristianos van a la iglesia porque se sienten obligados a ir a la iglesia, porque sienten que si no van, son pecadores. Pero eso ya es una mala... está mal como redactado, ¿no es cierto? Eso no debería ser así. El cristianismo, ir a la iglesia, debería ser un deleite, un disfrute. Tiene que ser algo bueno para ti, sentirse bien por ir a la iglesia. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí.
como que ahora valoro mucho más el hecho de poder ir a la iglesia. Como que ahora me doy cuenta que realmente era un privilegio muy grande poder congregarse. Y ahora que no podemos congregarnos, no podemos saludarnos, no hay comunión entre los hermanos, cuando uno no lo tiene, uno lo valora más, ¿no es cierto? Y ahora yo como que en este tiempo de pandemia me ha hecho valorar mucho el hecho de que podíamos ir a la iglesia y no verlo como algo obligado, como para mí fue por muchos años, pero realmente un tiempo de comunión entre hermanos y un lugar de encuentro con Jesús. Entonces ese es el camino angosto, ¿no es cierto? Es un camino difícil para nuestra carne y es algo donde implica que dejemos algo atrás. Este camino angosto es un camino donde tenemos que ir en obediencia. Y la obediencia siempre implica dejar algo atrás. Pocos eligen este camino porque es difícil para nuestros deseos carnales, los cuales deben ser negados, como leímos anteriormente. Tienes límites claros definidos por Dios. Para caminar en este camino tenemos que dejar atrás todo lo que no está en la voluntad de Dios. Esto puede ser lujuria, puede ser orgullo, codiciar, la envidia, los celos. No se trata solamente de la inmoralidad o de matar a alguien, mentiras, murmuraciones. Todas estas son cosas pequeñas en las que se mete el enemigo, ¿sí? Y que no podemos, y que tenemos que dejar atrás, y son estas pequeñas cosas a veces que se meten que nos hacen cambiar de camino, e ir al camino espacioso que está lleno de permisividad, que permite a veces una murmuración, que permite un poco de envidia, que permite a veces un celos, ¿no es cierto? Pero Jesús nos exhorta en Lucas 13:24 a que nos esforcemos para poder estar en este camino angosto. Vamos a leer Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús nos exhorta, ¿no es cierto?, a que entremos y que nos esforcemos para entrar en este camino, para que entremos por la puerta estrecha de la obediencia. No nos esforzamos para ganar el perdón de Dios ni el amor de Dios, sino para posicionar nuestro corazón en un mayor avance. Y para entrar en este camino, vamos a tener que ir totalmente en contra de los deseos de nuestra carne. Y vamos a tener que ir en contra de lo que nos dice el sistema de este mundo. Y muchas veces vivimos en un tiempo, ¿no es cierto?, donde las presiones sociales son muy grandes para nosotros. Y si no aprendemos a vivir en el camino angosto, vamos a ser muy influenciables. Nos vamos a dejar llevar por lo que el sistema social nos dice. Tenemos que aprender a doblegar nuestra mente para pensar lo que Dios piensa. Y los principios del reino no pueden ser cambiadas por la cultura de una nación. El principio del reino, el sermón del monte, no puede ser negociable con nada, con nada. Y que el sistema de este mundo no es algo que es muy fácil de rechazar. A veces como que es muy tentador caer en esto del sistema del mundo porque lo que te ofrece es lo que tu carne quiere. Y Jesús también fue tentado. En Lucas 4, en Mateo 4, creo, vemos las tentaciones de Jesús, ¿no es cierto? Y son con esas cosas que nosotros también vamos a ser tentados. No vamos a profundizar en esto, pero las tentaciones de Jesús, primero Satanás lo tienta con pan, después lo lleva al pináculo del templo, ¿no es cierto? Y por último le ofrece los reinos y la gloria del mundo. Y son estas tres cosas con las que nosotros vamos a ser tentados. El pan hace referencia a las cosas materiales sin Dios. El pináculo del templo a donde es llevado Jesús hace referencia a prestigio sin Dios. Y el reino y la gloria de este mundo hace referencia a poder sin Dios. Son estas cosas con lo que vamos a ser tentados, con lo que el sistema del mundo
va a querer entrar a nuestras vidas y tentarnos con cosas materiales, con prestigio y con poder. Y no es algo fácil porque nuestra carne es lo que desea, ¿no es cierto? Pero que cuando vamos por el camino angosto no vamos a ser influenciados por lo que el sistema nos... Mientras si estamos por el ansioso, a veces no nuestros permisos, ¿no es cierto? Pero lo que el sistema de este mundo nos ofrece siempre va en contra de Dios. Por eso te ofrece cosas, pero Dios no está en ese lugar. Leíamos recién, ¿no es cierto?, que Jesús nos exhortaba a que tenemos que esforzarnos para entrar en el camino angosto. Y esforzarse tiene dos significados. Primero, hay un esfuerzo incorrecto y el segundo es un esfuerzo con una lucha bíblica. ¿Sí? Vamos a ver estas dos. ¿Cuál es el esfuerzo incorrecto? El esfuerzo que está mal es que no debemos esforzarnos, por ejemplo, para recibir el amor de Dios, la aceptación de Dios o el perdón de Dios o la misericordia de Dios. No es algo que tengamos que esforzarnos para poder recibir eso, porque eso ya lo tenemos, ya es nuestro. Ha sido dado libremente a nosotros debido a lo que Jesús hizo en esa cruz. Hace 2000 años, cuando Jesús murió en esa cruz, Él ya nos dio su amor y no tenemos que esforzarnos para recibir esto. Tratar de ganar el amor de Dios niega las verdades fundamentales del Evangelio. También es un error esforzarse en el sentido de establecer nuestra propia agenda o esforzarnos para tratar de hacer que la gente responda a nuestro ministerio o ideas persuadiéndolos, ¿no es cierto? Entonces, este es un esfuerzo incorrecto, un esfuerzo para tratar de ganarse algo que la verdad ya tenemos. Y si nos esforzamos para buscar el amor de Dios, estamos negando lo que Jesús hizo en esa cruz hace 2000 años. También hay otro esfuerzo y que es bíblico. Hay un esfuerzo que es bíblico. Y es el del que está hablando Jesús, de que esfuércense para entrar por esta puerta angosta, ¿no es cierto? Jesús nos llama a ejercer un gran esfuerzo para caminar en la senda estrecha. ¿Para qué nos esforzamos? Para obedecer a Dios. No vamos a leer los pasajes, pero se los voy a dar si quieren anotar, ¿sí? Nos esforzamos para obedecer a Dios. Esto lo encontramos en Lucas 13, 24, leímos recién, Hechos 24, 16 y Hebreos 12, 4. Nos esforzamos en las labores del ministerio. Eso aparece en Colosenses 1, 29. Nos esforzamos en la oración. Eso nos habla Romanos 15, 30. Nos esforzamos por la unidad del cuerpo de Cristo. Filipenses 1, 27. Nos esforzamos en ser diligentes para entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4, 11. Nos esforzamos para disciplinar nuestro cuerpo. 1 Corintios 9, 27. Y nos esforzamos para profundizar más en Dios. Filipenses 3, del 12 al 15. Estos son esfuerzos de los que bíblicamente nos habla. Entonces, está el esfuerzo incorrecto, que es tratar de ganar algo que ya tenemos, como por ejemplo el amor de Dios, y está el esfuerzo que tiene que ver con una lucha bíblica, que son los ejemplos que recién les acabo de mencionar. Entonces, Jesús nos llama a tomar decisiones muy radicales, a ser obedientes hasta lo sumo, a ser obedientes como Él fue obediente también. Debemos ser buenos en detectar mentiras y en conocer las verdades. Nuestro mensaje, el mensaje que tenemos nosotros los cristianos, no es algo popular, no es algo que le agrade a la gente, ¿sí? No es algo popular y requiere que tengamos oposición. Automáticamente, cuando somos cristianos, hay una oposición del sistema hacia nosotros. Y esto no debería atormentarnos, no debería tampoco sorprendernos, porque Jesús también tuvo oposición, incluso de las personas más cercanas. Vemos que Jesús tuvo oposición familiar,
porque su hermano Santiago no creyó en Jesús hasta que resucitó. Imagínense, el propio hermano de Jesús no creyó que él era el Mesías, ¿no es cierto? No creyó que él era el Salvador hasta que resucitó. Jesús tuvo oposición familiar. Jesús también tuvo oposición política. Herodes, desde el día 1, quiso matar a Jesús. Desde que supo que nació, Herodes lo único que quería era matar a Jesús. Tuvo oposición religiosa. Los fariseos, los seduceos de ese tiempo querían siempre tratar de engañar a Jesús o tratar de encontrar alguna falla en él. Estuvieron todo el rato en contra de Jesús. Tuvo oposición religiosa también. Y también oposición social, como pasó en Capernaum, ¿sí? Capernaum era un pueblo que no honraba a Jesús. Entonces Jesús, que enfrentarse a oposiciones, cuánto más nosotros también nos vamos a enfrentar a oposiciones. Y por eso nosotros tenemos que vivir firmes en obediencia, porque eso es lo que nos va a mantener en el camino angosto. Si las oposiciones son muy grandes para nosotros, nos vamos y no resistimos, vamos a caer y vamos a caer en permisividad y eso nos lleva al camino estrecho, o sea, al camino espacioso, ¿no es cierto? Entonces, eso, nosotros también vamos a tener estas oposiciones. Debemos esforzarnos por entrar en la puerta estrecha a través de la obediencia. ¿Y cómo permanecemos en ese lugar? A través de la intimidad. Cuando tenemos intimidad con Dios, cuando crece nuestra intimidad con Dios, cuando crece nuestra relación con Dios, cuando permanecemos en eso, cuando ponemos en práctica lo que dice Mateo 6:6, que tenemos que entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta, donde solo estamos Dios y uno, ¿no es cierto? Donde solo, cuando uno está solo, cuando vivimos ese estilo de vida, eso nos va a ayudar a permanecer en el camino angosto. Entonces, de eso nos habla, ¿no es cierto?, Mateo 7, del 13 al 14, de que hay dos puertas, una espaciosa y otra angosta, y Jesús nos exhorta a caminar por el camino angosto mediante la obediencia. Vamos a seguir leyendo, ¿no es cierto? Leímos recién el versículo 13 y el 14. Ahora vamos a ver que Jesús también nos habla acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Y vamos a leer para eso Mateo 7, del 15 al 20. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí Jesús, ¿no es cierto?, nos advierte al pueblo de Dios de que tengamos cuidado con los falsos profetas o maestros que dicen hablar de Dios. Jesús comparó a los falsos profetas y los falsos maestros con lobos, porque sus ideas son extremadamente peligrosas. Son peligrosos para la vida espiritual de las personas, ya que ellos convencen a las personas que el camino angosto es mucho más espacioso de lo que Jesús enseñó. Presentan el camino espacioso y fácil como el camino angosto. Eso es lo que hacen estos falsos profetas, estos falsos maestros. Van a decir que este camino espacioso, permisivo, es la verdad el camino angosto y el camino por el que debemos seguir. Ellos van a contradecir las palabras de Jesús al presentar el camino espacioso como el camino de la gracia. Tratan de ensanchar los valores que Jesús enseñó como el camino angosto. Los valores de nuestra vida tienen que estar siempre alineados con lo que enseñó Jesús. Que cuando venga alguien a decir algo, que esté alineado
con lo que diga Jesús, que si viene alguien a darte una palabra, que esté alineado con lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Porque hay que tener mucho cuidado. Jesús nos alerta acerca de esto, de los falsos profetas y los falsos maestros. Es muy interesante porque dice que por los frutos los conoceréis. Lo dice 2 veces, en el versículo 16 y en el versículo 20. O sea que en estos 4 versículos, 2 veces nos habla de que por sus frutos los conoceréis. Lo vuelve a reafirmar, ¿no es cierto? Y solo podemos probar o conocer un ministerio por sus frutos. Por sus frutos. No por la cantidad de personas que tenga algún ministerio o la cantidad de dones que tenga alguna persona, es por los frutos que vamos a conocer a las personas y vamos a ver lo mucho de Dios que la persona tiene, ¿no es cierto? La mayoría de los falsos profetas o de los falsos maestros no están conscientes de que son falsos, ya que no leen las escrituras lo suficiente como para comprender su error. No debemos deslumbrarnos o asombrarnos por la popularidad de alguien, por el encanto, el carisma que tiene, o por las grandes historias que él pueda llegar a contar, o por los milagros que él pueda llegar a hacer. No podemos dejarnos llevar por esas cosas, porque tenemos que aprender a discernir y llevar todo a lo que dice la palabra de Dios. Puede que alguien haga milagros impresionantes, sanar personas, hacer muchas cosas, pero más adelante vamos a ver que lo que Jesús dice acerca de esas personas que no son coherentes con lo que ellos hablan y con lo que ellos viven. ¿Sí? Por eso nosotros también tenemos que tener cuidado y no dejarnos influenciar por grandes sanidades, grandes milagros. Tenemos que ver los frutos de la persona. La Biblia nos habla de que hay momentos para traer juicio a los ministerios que tienen doctrinas y comportamientos destructivos. Pero con esto hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos habla de que tenemos que traer juicio, ¿no es cierto?, a estas doctrinas que son falsas. Tenemos que exhortar a esas personas, pero hacerlo con mucho cuidado. Tenemos que hacerlo de la manera correcta y con un espíritu correcto. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Porque queremos hundir a la otra persona o porque realmente queremos que cambie? Y quiero leer 2 versículos que hablan de esto. La primera es 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. Vamos a buscar. 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. Dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Dice que tenemos que, ¿no es cierto?, amonestar, exhortar, disciplinar a los indisciplinados, a los que no están haciendo las cosas correctas. Tenemos que exhortar y tenemos que hablarles las verdades. Y otro versículo es Apocalipsis 2:2. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vemos que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, puso a prueba, amonestó, ¿no es cierto?, a algunos que decían ser apóstoles y no eran apóstoles. Vemos también, ¿no es cierto?, que tenemos que traer juicio de una buena manera a esos ministerios que tienen doctrinas falsas, pero siempre hacerlo de una manera correcta y con un espíritu correcto. No sé si todos vieron la enseñanza que estuvimos haciendo de Apocalipsis, y si estuvieron viéndolo se van a acordar de que al principio vimos el mensaje a las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias, ¿no es cierto?, había un cierto patrón que Jesús nos hablaba, y era: primero los afirmaba, después los exhortaba y después venía una recompensa. Pero de estas 5 iglesias, eran 7 iglesias, 5 de las 7 iglesias, Jesús
identificó situaciones comprometedoras, situaciones que él tenía que decir, no hagan esto. Los exhortó, algunos porque tenían una doctrina de Balaam, que tenía que ver con la plata, ¿no es cierto?, con los nicolaitas, otro tenía el espíritu de Jezabel, y así Jesús tuvo que exhortar, y tenían algunas doctrinas falsas, y volver a enderezar a esas iglesias, porque lo estaban haciendo mal, y es algo que también podemos aplicar para nosotros hoy en día. A veces Jesús nos exhorta, ¿no es cierto?, porque somos permisivos en ciertas áreas que no deberíamos serlo. Entonces, debemos tomar una posición en contra de cuestiones en las que Jesús tomó una postura en contra, sin asumir que una denominación entera o una corriente en el cuerpo de Cristo están en el error, ¿no es cierto? Y acá quiero tocar un tema en el tema de amar a la iglesia. Nosotros tenemos que amar a la iglesia, y amar a la iglesia no tiene que ver con estar de acuerdo con las doctrinas de una iglesia, porque si amar a la iglesia tendría que ser de acuerdo a la doctrina que uno piensa, uno solo amaría su propia iglesia o su propia denominación o lo que uno piensa que está correcto. Pero Jesús nos llama mucho más allá a amar a la iglesia, más allá de la doctrina que tenga. ¿Qué es lo que genera que amemos a la iglesia de acuerdo a la doctrina? División. División dentro del cuerpo de Cristo. Por eso muchas veces... voy a poner un ejemplo, no digo que sea así, pero hay alguien, no sé, alguien que sea pentecostal y viene un bautista y dice, no, él es bautista y yo no voy a escuchar lo que le está diciendo. O al revés, hay un bautista y viene un pentecostal y él dice, no, yo no voy a escuchar lo que él está haciendo, simplemente por la denominación. Pero Jesús nos llama a que tenemos que amar la iglesia, que tenemos que dar nuestra vida por la iglesia, y eso va más allá de lo que la doctrina que pueda tener. Nosotros tenemos que amar la iglesia, y eso no es lo mismo con estar de acuerdo con las prácticas de cada iglesia local en el cuerpo de Cristo. Debemos identificar los principales compromisos que está sufriendo la iglesia. Y Dios dice que ama, que disciplina a los que Él ama, ¿no es cierto? Y por eso nosotros a veces tenemos que disciplinar a algunas personas. Y eso tiene que ser en base del amor, para poder realmente ver un cambio. Una exhortación sin amor no te va a llevar a ningún lado, va a llevar a un distanciamiento. Pero cuando exhortamos en amor, eso va a llevar a un verdadero cambio. Por eso nosotros tenemos que hablar las cosas, y como leíamos, ¿no es cierto? Debemos decir las cosas en amor. Entonces, retomando un poco esto de los falsos profetas y los falsos maestros, ¿cómo podemos evitar el engaño? ¿Cómo podemos evitar que venga una persona y que nos engañe por completo? ¿Cómo podemos saber si alguien es un falso profeta o si es un verdadero, ¿no es cierto? ¿Cómo, les voy a decir ahora formas prácticas en las que podemos evitar ser engañados? La primera es leer regularmente la Biblia en oración, conocer bien la palabra de Dios, porque si viene alguien a decirte algo contrario a la palabra de Dios, tú ya vas a saber, no, pero la Biblia me dice otra cosa a mí. Ahora, si tú no sabes lo que dice la palabra de Dios, va a venir alguien, te va a decir algo y tú le vas a creer, porque tú no conoces la palabra de Dios. Primero, leer regularmente la Biblia en oración. Segundo, disponer el corazón para obedecer al Señor. Debemos tener un corazón enseñable. Tercero, estar en una estrecha relación con los demás. Cuarto, participar regularmente con un cuerpo de creyentes que tenga líderes que defienden doctrinas y prácticas de la Biblia. Cuarto, no me acuerdo en qué punto vamos, pero el último es tener un espíritu enseñable. Que si viene alguien, realmente poder recibir todo lo de Dios que tiene. Y
y todo lo que se diga que esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso yo creo que la verdad la más importante para no ser engañados es tener un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hablan, ¿cierto? De los falsos profetas y los falsos maestros. La manera de exponer lo falso no es señalándolo, sino manifestando lo verdadero. Manifestando lo verdadero es como vamos a exponer lo que es falso. Sí, entonces eso con respecto a los falsos maestros y profetas, ¿no es cierto? Que nos exhorta Jesús. Vamos ahora a otro punto de lo que nos habla acá el Sermón del Monte. Vimos, ¿no es cierto? Primero lo de la puerta angosta y la puerta espaciosa. Vimos recién lo de los falsos profetas y los falsos maestros. Ahora vamos a ver otro punto de que nos habla el Sermón del Monte y es la necesidad de la obediencia. ¿Cuán importante ahora es nuestra obediencia para Dios? Y para eso vamos a leer Mateo 7, del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es muy fuerte lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Porque vienen personas y le dicen: hey, pero yo eché fuera demonios, yo hice estos milagros, yo sané a personas, y uno cualquiera diría: ah, pero si echó fuera demonios es que era un cristiano, o que en verdad él era muy usado por Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice? Apartaos de mí, yo no los conozco. Y ahí vemos la importancia, ¿no es cierto? Que la importancia es el corazón y la obediencia que tenemos. Y que por los frutos nos van a conocer, no por nuestros dones o lo que podamos llegar a ser. A Jesús nunca le importó eso. Siempre fue interesado por tu corazón, por nuestro interior. Muchos de los que profesan a Cristo no abrazan seriamente la obediencia en su vida privada. Jesús pasó de hablar acerca de los falsos profetas a hablar de los falsos maestros. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los puntos de los que nos hablaron estos versículos. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es esto de hacer la voluntad de Dios? La obediencia a Jesús es esto de estar en la voluntad de Dios, pero la obediencia a Jesús no nos hace ganar nuestra salvación, pero sí da evidencia de que nuestra fe es genuina. La obediencia no hace que seamos salvos, pero sí da evidencia de que nuestra fe es genuina. Por eso en Santiago 2, ¿no es cierto? Santiago nos hace esta pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eso hace Santiago. Y ahí eso dice Santiago, como diciendo que no es por nuestra obediencia que somos salvos, pero dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso decimos que la obediencia no hace que seamos salvos, pero demuestra que nuestra fe es genuina. Expresamos nuestra fe con obras de obediencia a Jesús. Expresamos nuestra fe con obras de obediencia a Jesús. Exaltar las obras como si no nos hicieran ganar el amor de Dios socava en gran medida la gracia de Dios. Sin embargo, excluir las buenas obras como innecesarias es negar la influencia de la gracia que potencia nuestra vida. Tanto la salvación por obras como la salvación sin obras, ambas le roban la gloria a Jesús. Hacer cosas para Dios
no nos hace conocidos delante de Dios. Hacer grandes cosas no nos hace conocidos. Por eso estas personas decían, Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios, hicimos estas cosas en tu nombre. Pero hacer cosas para Dios no nos hace conocidos delante de Dios, porque al final Jesús termina diciendo, apartados de mí, ¿no es cierto? Hacedores de maldad, los que practican la iniquidad. Lo que sale de mi boca tiene que ser coherente con lo que vivo cada día. Y esto es lo que estas personas no hacían, porque con su boca echaban fuera demonios, con su boca hacían grandes milagros, pero su vida por dentro estaba destrozada. Por eso Jesús dice, apartaos de mí. Los falsos profetas, para justificarse delante de Dios, dicen que han hecho grandes milagros. Los falsos profetas, los falsos maestros, justifican sus obras, todo lo que ellos hacen, lo usan como para justificarse delante de Dios. Pero por eso Jesús nunca les interesó las cosas que uno puede llegar a hacer. Así tampoco nosotros deberíamos interesarnos por lo que Jesús puede llegar a hacer. Sí es importante lo que Jesús puede llegar a hacer, pero más importante es conocerlo a Él y conocer quién es Él de verdad. Que lo que Él puede llegar a hacer nunca sea más importante que lo que Él realmente es. Si las promesas a tu vida o de tu ministerio no son lo que piensas, si los grandes sueños que tú tenías, si Jesús tenía otros planes para ti, ¿seguirías siendo fiel a Dios? Si las cosas no son como uno quiere, si todo lo que nosotros teníamos planeado para nosotros, incluso hacer buenas obras, hacer cosas para Dios, pero si no era lo que Dios quería, ¿vas a seguir siendo fiel a Dios? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que dejamos atrás nosotros hasta nuestros sueños, nuestros deseos, por más buenos que sean. Si Dios quería otra cosa con tu vida, debemos dejarlo atrás. Recordemos que la puerta está angosta, no es fácil, no es fácil y no es para todos, es para aquellos cristianos que están dispuestos a dejarlo todo atrás. A veces perseguimos más la exposición de que lo que buscamos el corazón de Dios en intimidad. A veces queremos ser muy conocidos, queremos ser vistos por otra persona, queremos que cuando sirvamos, que todos vean que estamos sirviendo, o queremos que todos vean las buenas obras que hacemos. Perseguimos más la exposición que conocer el corazón de Dios en intimidad. El único ancla que te permite estar firme es que esa ancla sea la palabra de Dios. Lo que te va a permitir ser firme y no caer en estas tentaciones, no caer en el camino espacioso, es que este ancla sea la palabra de Dios. Vamos a seguir con este versículo, ¿no es cierto? Dice que ellos dirán, Señor, Señor, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir ellos dirán? Que muchos dirán, ¿no es cierto? Muchos audazmente profesan lealtad a Jesús públicamente, llamándolo su Señor, pero carecen de la fe salvadora que debe expresarse en la vida de lo que todos realmente aman a Jesús. Estas personas piensan que tienen estas personas, no sé, super ministerios, ¿no es cierto? Ministerios muy influyentes, muy grandes, y estas personas asumen que sus ministerios populares, por tener tantos seguidores o porque muchas personas vienen a sus congresos, no sé, pero piensan que los ministerios populares es una prueba suficiente de su verdadera fe. Y ese es un error. Ellos tienen muchos testimonios capaz de sus profecías, de sus liberaciones, de milagros, de sanidad, de dones de ciencia, que son cosas de Dios y que hay que usarlas de manera correcta. Pero nuestros dones nunca van a ser una prueba de nuestra fe. Pero estas personas, estos falsos profetas, piensan que un ministerio popular es suficiente para demostrar una verdadera fe. Pero no es así. ¿Qué dice Jesús sobre ellos? Apartados de mí. Estas son palabras muy impactantes y pueden ser hasta aterrorizantes, ¿no es cierto?
que ellos jamás hayan escuchado. Ellos nunca escucharon de Dios, apartados de mí. Es muy fuerte, pero su atención se centraba principalmente en su ministerio y no en cultivar una vida de obediencia. Estas personas a las que Jesús le dice apartados de mí es porque buscaron buscaron e hicieron todo para hacer crecer su ministerio, que su ministerio sea influyente. Pero Jesús nunca quiere que busquemos eso. Quiere que busquemos primero esta vida en obediencia. Y si cultivamos una vida de obediencia, muchas veces Dios te da un ministerio influyente, o Dios te da un ministerio popular, un ministerio grande. Pero nunca tenemos que perseguir eso. Primero persigamos ser obedientes para Dios. Y al principio dice que muchos dirán, ¿no es cierto? Dice que muchos, no son solo algunas pocas personas, muchos dirán, Señor, Señor. Jesús enfatizó la popularidad del camino espacioso con su mensaje distorsionado de la gracia. Es muy alarmante saber que tantos creyentes viven de esta manera. Dice que muchos dirán, Señor, Señor. Por eso tenemos que conocer las verdades y conocer el camino angosto y realmente vivir en obediencia y en intimidad para poder permanecer en este camino angosto y no ser influenciado por las demás personas, sino que ser influenciado por lo que dice la palabra de Dios. Muchos van a decir, Señor, pero yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Busquemos la obediencia a Dios. Y por último, ¿no es cierto? Vimos primero el camino angosto y el camino espacioso, vimos los falsos profetas y los maestros. Ahora vimos la necesidad de nuestra obediencia, porque dice, ¿no es cierto?, que no todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que vive en obediencia. Y por último, vamos a ver el ser sabios y grandes a los ojos de Dios. Y para eso vamos a leer Mateo 7, del 24 al 27. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Grande fue su destrucción, dice. Jesús terminó el sermón del monte de esta manera, ¿no es cierto? Llamando a todos los creyentes a una vida de obediencia. Nos llamó a renunciar a los valores de la cultura secular que son populares en la iglesia. Nadie puede sustituir nuestra obediencia constante. Incluso un ministerio popular no puede camuflar desobediencia en nuestra vida privada. Nosotros, ¿cómo debemos vivir? Con temor de Dios, sabiendo que nuestra obediencia se pondrá a prueba. Algún día, no creo que esta persona insensata sabía que iban a venir los vientos o los torrentes o la tormenta. Si hubiera sabido que venía eso y que iba a hacerle tanto daño, que iba a traer gran destrucción, yo creo que habría pensado 2 veces y que habría hecho su casa sobre la roca. Pero vino la prueba y él no lo había hecho. Vino la prueba y su casa, ¿no es cierto?, se destruyó en gran manera. Jesús contrastó los 2 tipos de creyentes en esta parábola de los 2 constructores. Uno era sabio porque se tomó el tiempo de construir su casa sobre la roca. El necio lo construyó sobre la arena. Un observador casual no puede ver las diferencias, ya que los fundamentos no se ven. No se ven los fundamentos. Capaz una persona, ¿no es cierto?, que habría venido ahí caminando, veía las 2 casas,
capaz incluso la que fue fundada sobre la arena se veía mucho más atractiva que la otra, se veía mucho más bonita que la otra, porque los fundamentos no se ven. No se veía que uno fue fundada sobre la roca y uno sobre la arena. Por eso un observador casual no puede ver las diferencias, ya que los fundamentos no se ven. Pero ¿sobre qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre lo que se ve o lo que no se ve? Debemos construir sobre la roca, que es Cristo, que ese sea nuestro fundamento, nuestro firme fundamento. Jesús nos dice que la manera de ser sabios y grandes delante de los ojos de Dios es obedeciendo sus enseñanzas del Sermón del Monte. Así Él termina el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte no son solo las bienaventuranzas, sino que es del capítulo 5 al 7. Y de esta manera termina el 7 diciendo: cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a hombre sabio. Y aquel que escucha estas palabras y no las pone en práctica será un insensato, ¿no es cierto? Jesús termina el Sermón del Monte diciendo que tenemos que obedecer todo lo que Él dice. Jesús invita a todos a ser grandes delante de Él, sin tener en cuenta sus logros externos o el tamaño de tu ministerio. Se trata del tamaño de tu corazón en su obediencia y amor a Dios. De eso se trata, de nuestra obediencia. Jesús nos reveló un nuevo paradigma, ¿no es cierto?, sobre lo que era la grandeza. ¿Qué es la grandeza para Dios? Eso lo leemos en Mateo 5, versículo 19. Lo vamos a leer, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Jesús rompe cada paradigma de lo que realmente es ser grande, porque para el mundo, ¿no es cierto?, ser grande es como aquellos falsos profetas, que hicimos señales, hicimos esto en tu nombre, pero para Jesús eso no tiene que ver eso, la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es la obediencia que hay en nuestro corazón. Jesús advirtió que si minimizamos el menor de sus mandamientos y lo enseñamos a otros para hacerlo, vamos a ser los menores en el reino. Y nos llama, ¿no es cierto?, a que debemos que vivir estos mandamientos, grandes o pequeños, y enseñarlos también. En la parábola que recién leímos, ¿no es cierto?, nos habla de la tormenta, de que vino la tormenta y azotó con la casa que había sido fundada sobre la arena, pero no le hizo daño a la que había sido fundada sobre la roca. Y nuestro amor por Jesús va a ser probado y va a ser comprobado como genuino durante las presiones de la vida. Existe una aplicación doble de las tormentas que ponen a prueba nuestros fundamentos espirituales. En primer lugar, las presiones personales en esta vida revelan la autenticidad de nuestra fe. Y en segundo lugar, la evaluación de nuestra vida en el tribunal de Cristo revelará el verdadero carácter de nuestra fe. Jesús nos dice que la manera de ser necios ante los ojos de Dios es negándonos a obedecer las enseñanzas del Sermón del Monte. Si tu mirada es una recompensa terrenal, tu esfuerzo será mínimo. Si tu mirada está puesta en la recompensa eterna, no hay forma en que no seas radical. Si tienes tu mirada, si tienes tus ojos puestos en lo eterno, puesto en lo que está por venir, puesto en Jesús, vamos a ser radicales. No hay forma que no seamos radicales si queremos realmente construir una vida para lo eterno. Y el mensaje de Jesús es muy serio y no debe ser ignorado a la luz de sus sobrias advertencias. ¿Por cuál camino vamos a viajar y sobre qué fundamentos vamos a construir? Debemos construir sobre la roca que es Cristo.
¿Qué tipo de mensaje vamos a proclamar? El mensaje bíblico llama a la humildad, a la pobreza del espíritu, y hace que la gente clame a Dios por misericordia y por querer más de Jesús y un estilo de vida de rectitud. Fuimos llamados, ¿no es cierto?, a vivir el sermón del monte, a ser grandes ante los ojos de Dios, no tanto a querer y a perseguir un estilo de vida con un ministerio grande. Fuimos llamados a perseguir la obediencia y para eso capaz vamos a luchar mucho y vamos a perder muchas cosas en lo terrenal, ¿no es cierto? Pero que esto sea nuestra convicción que tengamos, que prefiero perder batallas temporales y ganar una guerra eterna. Capaz perdamos para este mundo, capaz lo que estemos haciendo nosotros sea pérdida para el mundo, pero es ganancia para lo eterno. Y que nuestra vida, ¿no es cierto?, siempre tenga coherencia con nuestras palabras. Y eso era lo que vamos a ver en esta noche, ¿no es cierto? De ser sabios y grandes ante los ojos de Dios. Y eso lo logramos mediante nuestra obediencia.